Estamos en comunicación con el delegado departamental de ANSAFE, Javier Delgado, el profesor Javier Delgado, así que primero agradecerte por este tiempo dispensado con este programa para charlar de dos temas básicos. El primero más provincial, si se quiere, que tiene que ver con una evaluación desde ANSAFE General López de lo que son estos 2 meses y algo de gobierno de Omar Perotti, y más particularmente qué sabor les dejó la reunión paritaria. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada saludo a la audiencia y a vos y bueno, gracias por el espacio. Sí, bueno, hemos tenido, más allá de las apreciaciones previas que uno podía tener de quienes tomaron el rumbo de la provincia de Santa Fe el 10 de diciembre del año pasado, hubo hechos que hacia nuestro sector nosotros hemos entendido como un ataque. Hemos tenido varios decretos por parte del gobernador en relación a los docentes en general y a los empleados estatales en general que bueno, no caen para nada bien. Tuvimos un decreto allá por diciembre en donde se ponían en duda las últimas titularizaciones, cuando es una conquista histórica. Hubo un retraso en el pago de nuestro salario de diciembre que cobramos los primeros días de enero sin ningún tipo de explicación, o la explicación que se daba era porque la oposición no aprobaba un proyecto que el Ejecutivo quería. Y bueno, también en los últimos días de enero tuvimos un decreto que está firmado por el gobernador que toma las últimas cláusulas gatillo de noviembre y diciembre del 2019 como adelanto o pretenden tomarlo como adelanto de la paritaria del 2020, que es algo inaceptable para nosotros porque, la cláusula gatillo de noviembre y diciembre eran parte del acuerdo del 2019. Para nombrar algunos de los hechos, después, bueno, por ejemplo, en el caso puntualmente docente tenemos desarticulado completamente lo que es salud laboral, es decir que hoy se están cargando licencias y solo se pueden hacer porque estamos en una etapa del año bastante particular, que es enero y febrero, en donde no hay, los chicos no están en la escuela y hay menos licencias médicas que en otra parte del año. Se están haciendo prácticamente de forma manual porque lo que es la CIT, que era el sistema de carga de licencia y seguimiento del ministerio hacia los docentes que tenían junta médica y demás, está completamente desarticulado, no está existiendo, no existe ningún régimen de control o de auditoría o de espacio en donde uno pueda cargar la licencia, sino que se está haciendo casi en forma rudimentaria y manual. Y y esto solo en 2 meses. A eso hay que agregarle la mesa paritaria que va muy lenta, que no hay propuestas, y puntualmente la última reunión hubo, pero más que a sabor a poco, porque, una mesa paritaria en donde ni siquiera se tocaron estos puntos que son cosas muy importantes que han estado sucediendo en los últimos 2 meses, y que todo esto estos últimos 2 meses ha estado atravesado por una amenaza constante en que la provincia no puede mantener una actualización salarial como la cláusula gatillo, pero tampoco ofrecen otra. Y bueno, en horas de ayer hubo una reunión con los secretarios generales de los gremios docentes y no se clarificaron ni siquiera estos puntos, ni siquiera hubo una propuesta. Entonces, bueno, uno se animaría a decir, y también por lo que escucha de los compañeros en el departamento, vamos camino al no inicio de clases, y eso, bueno, obviamente no es responsabilidad nuestra, sino que nos están llevando a eso, nos están arrinconando, nos están dejando sin salida prácticamente. Sí, y uno ve, al menos en la escuela de la localidad, acá específicamente de Rufino, bueno, en la zona también, que cuando se cuestiona la tarea docente o se la enmarca exclusivamente en las horas en el aula, uno ve que están los docentes ya trabajando incluso, en un tema que vamos a tocar dentro de un ratito, en cuestiones que tienen que ver con acondicionarlas, cuando incluso eso también tendría que ser una tarea donde el Estado tendría que estar más involucrado. Sí, claramente. Nosotros en enero hay infinidades de docentes que es cuando nosotros de algún modo tenemos las obligaciones obligadas por el modo en cómo se da clases y que no están los chicos y demás. Muchos docentes trabajando. De hecho, nosotros tuvimos los primeros días de enero reclamando el cobro para que fuera en tiempo y forma del salario de diciembre.
Así que bueno, no hemos tenido unas vacaciones muy normales, digamos, y desde los primeros días de febrero todo el mundo en las escuelas y haciendo tareas que suponen un gran trabajo como para esperar a los chicos el 2 de marzo, y a nosotros lo que nos gustaría es que ya hubiese una propuesta concreta como para que la estuviéramos considerando en los lugares de trabajo entre los compañeros y compañeras y ir de cara a un 2 de marzo con un acuerdo paritario relativamente serio y acorde a lo que se viene para el 2020, que es una inflación no menos del 40%, pero bueno, parece que ese no va a ser el camino, sino que va a ser, y incluso están anticipando que la propuesta salarial de la semana que viene no va a tener ningún tipo de actualización y va a ser una suma muy alejada de la inflación que se espera. Sí, es cierto, por lo que uno obviamente viene escuchando, bueno, lo que refleja de lo que son las propuestas. ¿Y qué rol juega ANSAFE provincial en todo esto? ¿Qué dice? Bueno, nosotros tenemos diferencias en cuanto a, claramente pertenecemos a otra agrupación o a otra corriente a nivel provincial. Nosotros claramente nos sentimos más identificados con otros departamentos que plantean una serie de cosas que a nuestro entender la Comisión Directiva Provincial no está planteando. El miércoles hubo una marcha muy importante en Rosario. Nosotros la semana pasada hicimos un plenario con trabajadores municipales, volvimos a hacer un plenario esta semana, eso se ha replicado también en Casilda. Me parece que hay una posición en líneas generales de todos los gremios estatales muy pasiva o con intenciones de adaptarse a los tiempos del gobierno, que son tiempos muy complicados, que van en dirección a no favorecer al trabajador, pero bueno, también rescatando que por ahí la vía democrática de ANSAFE hace que nuestros secretarios generales, más allá del modo en cómo se manejen o más allá del programa gremial que tengan, tiene canales de escucha y por ahí no tenemos tanta pasividad como si hay en otros gremios estatales. Me parece que es muy interesante lo que sucede hacia el interior de ANSAFE porque de algún modo Rosario, General López, Casero, Belgrano, por lo menos el sur se hace escuchar dentro de nuestro gremio y de algún modo también repercute en el modo de accionar de nuestra comisión directiva, pero bueno, claramente vemos que se le están dando tiempos muy preciados a lo que sería nuestra patronal, porque estamos de cara al inicio, a menos de 15 días y no hay ninguna propuesta concreta, y bueno, esas cosas me parece que después se pagan, lamentablemente. Sí, y lo que señalabas, mecanismos que tiene ANSAFE, que permiten a las bases una participación independientemente del rol que jueguen algunos representantes, en este caso como hablamos a nivel provincial, y que no por ahí distan bastante para bien en este caso de lo que son otros gremios, donde directamente las bases no existen para nada. Sí, además tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto en donde hay claramente una política de ajuste y lamentablemente hay una parte del sindicalismo dispuesta a canalizar ese ajuste. Es decir, con el gobierno nacional anterior estábamos expuestos constantemente a una política muy ofensiva hacia los sindicatos y la administración actual en términos nacionales ha cambiado esa política, pero con intenciones de cooptar una parte del sindicalismo para llevar adelante una política de ajuste. Sin ir más lejos, han sido bochornosas las declaraciones de Yasky, que bueno, está dentro de la línea sindical de lo que sería nuestra secretaria general, pero bueno, nuestra secretaria general dentro de nuestro gremio no puede sostener lo que sí ha sostenido Yasky, muy suelto de hombro, diciendo un argumento eminentemente patronal de que los salarios generan, o el aumento de salario genera inflación. Eso dentro de nuestro sindicato no se lo puede decir, digamos. Sí lo puede decir Yasky, muy suelto de hombro en otros espacios, pero nuestra secretaria general perteneciendo a ese grupo sindical o dentro de esa línea no puede decir eso y me parece que habla bien de nuestro sindicato eso. Sí, un discurso, una frase mejor dicho, que es propia de un empresario, eso es lo que no concuerda sí, con el rol de Yasky. No, y además si uno tiende a considerar esa frase, los responsables en los últimos 2 años de una inflación anual de más del 50% seríamos los trabajadores que tuvimos acuerdos paritarios con cláusula gatillo. Parecería ser que somos nosotros los responsables de la alta inflación. Así es.
Bien, Javier, vamos a acercarnos más específicamente a lo que es el departamento y he estado observando en estas últimas horas que han presentado un minucioso informe de lo que es la condición edilicia, las condiciones de trabajo en general. Contame algunos detalles que por ahí sean fáciles incluso para vos expresarlos radialmente de lo que ha sido este estudio, cuestiones técnicas, cuáles son los datos más llamativos con los que se encontraron. Sí, en líneas generales es un trabajo que se venía haciendo hace muchos años, pero que no se había sistematizado de este modo. Y bueno, el año pasado dijimos, me parece que esto lo tenemos que sistematizar, que no es algo que le debería competir al trabajador, digamos, no es algo que le compete al trabajador, sino que es algo que debería hacer el ministerio, pero bueno, viendo que siempre son los trabajadores los que ponen sobre la mesa no solo la discusión por no perder el poder adquisitivo, sino también por luchar por las condiciones de trabajo. Fuimos en dirección a intentar sistematizar algunos datos que estaban un poco sueltos, digo. Y bueno, en dirección a eso pudimos lograr en los últimos meses del año pasado hacer un relevamiento de todos los edificios del departamento y nos encontramos con algunos datos que a nuestro entender son importantes que se comiencen a trabajar desde el ministerio como para empezar a solucionar algunas cosas. Digo, algunos datos, surgen falta de mantenimiento, caso de caída de revoques y, por ejemplo, pintura, está faltando mucho en las escuelas, hay un porcentaje ahí cerca del 40, del 50%. Después nos encontramos con una situación en cuanto a calefacción, por ejemplo, que el 40% de las escuelas no tienen tiro balanceado, que no sería el dato más alarmante, porque eso, digo, se podría establecer un plan a mediano plazo como para ir hacia el tiro balanceado, pero después nos encontramos con escuelas que por ahí no tienen válvula de escape y ahí sí el porcentaje es de cerca del 25%, válvula de seguridad en la calefacción. Entonces eso sí me parece que el ministerio tiene que atender. De hecho, en nuestro relevamiento está cada una de las escuelas que tiene esta problemática. Y también, por ejemplo, nos encontramos con escuelas que, el 25% de la escuela del departamento, por ejemplo, no tiene el sistema de aireación de rejillas para la calefacción. Y así en todos los rubros tenemos un relevamiento muy exhaustivo, por ejemplo, con el tema del agua, las escuelas que tienen perforación, por ahí tienen el pozo séptico muy cerca, y sin análisis bacteriológico del agua, con lo cual me parece que en determinados contextos ameritaría que esto se hiciera. Entonces, la idea por ahí también era mostrar otra cara del sindicato, porque digo, acá estamos hablando no solo de las condiciones de trabajo nuestras, sino de las condiciones en las que estudian nuestros alumnos. Y todo esto ya se ha hecho con el esfuerzo de los trabajadores y los fondos del sindicato. Y la idea es poder brindar esta información, que hemos pedido ya una reunión a las autoridades de la regional, como para que se establezcan desde el ministerio líneas de trabajo que por ahí en algunos aspectos requiere inversión y en otros aspectos solo requiere una línea de trabajo, como por ejemplo puede ser los planes de evacuación o los planes de emergencia o de simulacro, que en sí no significan dinero, pero que no están. Hay un 70-80% podríamos decir en líneas generales, de escuelas que no tienen ni plan de evacuación ni simulacro de evacuación. Entonces, bueno, son cosas que a nuestro entender se tienen que hacer, y desde el sindicato estamos dispuestos a brindar todo ese informe a las autoridades como para que se establezcan líneas de trabajo para mejorar las condiciones de trabajo nuestras, pero fundamentalmente las condiciones en las que estudian nuestros alumnos. Sí, incluso estoy viendo un ítem fuera de los que estuviste mencionando, que es un número importante, el 31% expuesto a derivas de fumigaciones aéreas o terrestres. ¿Esto se da, está incluida las escuelas rurales o se trata de pequeñas localidades donde tal vez, digamos, la deriva afecta a las localidades enteras? No necesariamente se da solo en edificios que son rurales. Por ejemplo, en el casco urbano de Firmat tuvimos, incluso quedó hasta registrado por colegas tuyos, la fumigación a una escuela que está donde termina el casco urbano. Digo, en Cañas, por ejemplo, que es una ciudad de cierta cantidad de habitantes, también las escuelas que están dentro del radio urbano han estado sometidas a este fenómeno, o sea que lamentablemente no hablamos solo de las escuelas rurales, sino de escuelas que por ahí están en cascos urbanos o en ciudades en donde hay un número importante de pobladores, y lamentablemente esto es así.
Y también digo, ahí se agrega con el tema del agua. Nosotros también lo que nos gustaría es que se hicieran análisis físico-químico del agua para ver si hay glifosato, si hay, digo, me parece que en este contexto, porque la idea es establecer determinados contextos para ver qué líneas de acción se llevan a cabo. Si uno dice que el 45% de la escuela tiene perforación y un gran porcentaje de esas escuelas tiene el pozo séptico cerca y no hay análisis bacteriológico, bueno, hay que arrancar en forma urgente a hacer análisis bacteriológico. Sí, 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 seguramente. Bueno, y veo que en el relevamiento, además, digamos, no quedó solo como una cuestión a difundir a través de lo que es su página, sino que hubo un informe elevado a quien es el nuevo representante de la región séptima educación, el nuevo director, Sebastián Roma. Hasta esta hora, 19 del viernes, 19 horas del viernes 21, ¿ya tuvieron algún tipo de respuesta? ¿Los va a recibir? ¿Qué? Bueno, nosotros desde que asumieron las nuevas autoridades hemos estado pidiendo esta reunión. Pudimos tener una reunión por un tema muy urgente, que era de violencia, por una situación, algunas situaciones institucionales, y no habían tenido tiempo de recepcionar este informe en el cual nosotros queremos dar nuestra visión general de esto. En el medio tuvimos una asamblea, así que bueno, desde la asamblea se promovió esta idea de comenzar a dar a conocer estos datos, ya que las autoridades por ahí no habían tenido la posibilidad de recepcionarnos, pero bueno, en las últimas horas de hoy ya nos notificaron que nos estarían recibiendo la semana que viene, que bueno, por el tema del feriado va a terminar siendo jueves, viernes, pero bueno, también entendemos que son autoridades que han asumido hace poco, pero bueno, un poco la idea de la difusión surgió de la misma asamblea, es decir, un trabajo que se viene haciendo en forma muy ardua, o todos los trabajadores de la educación hemos estado haciendo esto, y bueno, por ahí un poco la idea era dar a conocer a la comunidad la preocupación por lo menos de los trabajadores en cuanto a la situación de trabajo nuestra y de nuestros alumnos, y bueno, la semana que viene, por lo que nos notificaron, nos estarían recibiendo. Bueno, Javier, muchísimas gracias por estos minutos de mi parte. Seguramente no pasará mucho tiempo en que establezcamos nuevos contactos, sobre todo cuando vayan avanzando los días y si llega a haber novedades, que esperemos que sea para bien de todos, y si hay un plan de lucha, también seguramente estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias por el espacio y seguramente la semana que viene tendremos alguna cosa que contar. Ahí estaremos comunicándonos. Muchísimas gracias.